Hola, buenos días. Estamos acá en un estudio fantástico, pero primero, mi nombre, Pedro Aurelio Guevara Ormazábal. Hoy me conocen en redes sociales como Kiwi Peter. Ya les voy a explicar por qué Kiwi Peter. Estoy acá, siempre ocupo como presentación nunca dejar al final los agradecimientos. Y hoy en particular lo quiero hacer comenzando por el lugar donde me encuentro, fantástico, con una infraestructura de primer nivel, con profesionales de probada experiencia, de los cuales uno de ellos que está aquí detrás de cámara con su equipo fantástico, tengo el gusto de conocer hace 43 años y que obviamente me tiene acá muy feliz, muy contento. Acepté la invitación y me encuentro con toda la motivación del mundo para tener la posibilidad de dirigirme a ustedes, capturar en lo posible su atención y hablar de lo que es la experiencia, no solo de lo que voy a hacer hoy, de lo que es escribir un libro y en particular la materia que me implicó desarrollar este proyecto. Este estudio donde estoy, que es fantástico, está acá en la comuna de Providencia, muy cerca de donde vivo, se llama La Cápsula, está a muy pocos días de haber comenzado su proyecto, que ya tiene una gran demanda, y me siento orgulloso de estar acá y creo que no va a ser la primera experiencia y para la felicidad mía propia, esta va a ser la primera oportunidad que voy a tener de poderla desarrollar con profesionales de primer orden. Habiendo hecho ese reconocimiento al principio, ahora y no al final, voy a dedicar un par de minutos que ojalá espero que capturen su atención y voy a hablar de lo que significó escribir este libro o el cómo nació la idea. El libro que yo escribí, y nunca ocupo la palabra mí, porque ya no es mío, ya no es propio, el libro que está impreso, físico, en papel, es ahora de propiedad de cualquiera que lo pueda adquirir, lo pueda comprar o lo pueda tener. Ya no es mío, es de cualquiera que tenga el interés de conocer esta historia. ¿Y cómo nace? Preguntas y respuestas. ¿Qué inquietud? ¿Qué me llevó a escribir el libro? ¿Por qué sentí la necesidad de escribir este libro? ¿Qué me llevó a desarrollar este proyecto? ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué el título? El año pasado, que tuve el honor y el privilegio, no siendo un escritor, que también me voy a corregir, ahora lo soy, el año pasado la Feria Internacional del Libro de Santiago, en la estación Mapocho, donde se ha hecho durante los últimos 43 años, tuve el privilegio con Chema Librería, donde se vende el libro actualmente en exclusividad, tuve el privilegio de exponer el libro con una entrevista con una periodista profesional y en esos 45 minutos tuvimos la posibilidad de intercambiar y dar a conocer esta experiencia. Entonces, obviamente la pregunta a ella era, ¿por qué el libro se llama Mamita Linda, Hermosa y Bipolar? Y el libro tiene ese título y yo sin tener experiencia como escritor, comienzo siempre con el título. Para mí el título es bisagra. El título marca lo que va a rondar después para los capítulos posteriores. Siempre lo tuve claro desde un principio, tanto como el prólogo como el epílogo, ya lo tenía ya en cabeza, en mente. A todo esto el libro, para conocimiento de quienes me escuchan, se escribió a mano. Y se escribió con 4 o 5 lápices como estos, a mano. Voy a mostrarlo un poquito más adelante, efectivamente, dónde quedó escrito y el proceso un poco de qué significa escribir el libro, que es un proceso tan agotador como escribirlo propiamente tal. Mamita Linda, Hermosa y Bipolar nace de la experiencia mía como cuidador de mi señora madre, que paz descanse, la que fue diagnosticada en el año 99 específicamente con TAF, como se denomina ahora, trastorno afectivo bipolar. Antiguamente era trastorno maníaco depresivo bipolar y después se llamó trastorno bipolar. La verdad, las cosas como lo pongo incluso en el libro, los títulos, los nombres que tenga la denominación, hoy poco importan. Lo relevante es lo que significa este trastorno. Que a todo esto, aclaro, no es una enfermedad como antiguamente se le hablaba, porque no es una enfermedad contagiosa, es una condición. Esto uno lo aprende obviamente con el recorrido, con el tiempo y con el aprendizaje, que significa también introducirse en una materia
que obviamente uno tampoco conoce y que las vive en primera persona. Mamita linda, hermosa y bipolar nace de un momento bien en particular, y lo menciona al comienzo del libro, en la introducción, que parece un título atractivo y parece un título interesante, incluso hace sonreír particularmente a las mujeres. ¿Por qué? Por lo cariñoso de la expresión, pero tiene detrás de eso una doble lectura. Mamita linda, hermosa y bipolar fue una expresión que le hago ver a mi madre en uno de los momentos de crisis más intensos. Yo estaba solo ya con ella, mi padre había fallecido, mi hermano está casado, así que no estaba con él, dependencia absoluta del cuidado mío, en un momento de crisis en donde yo, no solamente una vez, muchas veces me vi sobrepasado, tomo a mi madre de los brazos y lamentablemente lo debo reconocer, las amarré. Eso es violencia, lo debo reconocer, para despertar la atención de mi señora madre. Frágil, delgada, pequeñita, 1,52 m, con suerte 50 y tantos kilos, con suerte, con sus ojos vidriosos, perdida con la vista. Entonces, para capturar su atención, le digo: mamita, vamos a firmar un acuerdo. Ella todavía estaba perdida, yo le estaba hablando en chino, le estaba hablando en alemán. En inglés no, porque en inglés no entendía, era profesora de inglés. Entonces le digo: vamos a firmar un acuerdo, mamá. Y en el zamarreo un poco, cuando lo termino, le digo: a partir de esta fecha, cuando yo te diga mamá, mamita linda, hermosa y preciosa, que mi mamá sonrió, abrió sus ojos con una expresión de alegría, significa: vieja de mierda, no me huevees más. Y ahí mi mamá cambió la sonrisa, su expresión, y se puso seria. ¿Qué logré con ese impactante momento? Ver si mi mamá estaba consciente, presente. ¿Qué significa consciente, presente cuando la persona tiene TAP? Que el poco tiempo, no de lucidez, sino de conciencia de sus propios actos en el día, logra asimilar lo que le están diciendo. Las ventanas de mi señora madre anteriores eran promedio 15, 20 minutos en el día. Yo cuando le dije esta frase durísima, fuerte, eran con suerte 1 minuto. El resto eran tránsitos intensos, perdidos. Entonces, en ese minuto yo tenía que lograr, en ese comprimido tiempo, capturar toda su atención para que mi mamá lograra comprender. Y me resultó. ¿Pero cómo?, me dicen algunos. Claro, porque cuando mi mamá estaba en esta crisis, yo le decía, y no la veía, le decía: mamita linda, hermosa y preciosa. Y mi mamá escuchaba cómo sonreía en el segundo piso, en el dúplex donde vivíamos. La escuchaba sonreír. O cuando la miraba de frente y su actitud se apaciguaba, se calmaba, se tranquilizaba, se contenía. Y eso era un aspecto muy importante que para mí marcó desde esa frase, el recordarla en un momento crudo, duro, sin filtro, el título para el libro. Libro que se concreta al regreso de mi persona de donde yo vivía, que me había ido fuera del país el año 2018, y el 2019 volví por segunda vez a Nueva Zelanda, y al regreso al país, a Chile, comienzo a darle un poco vuelta a este tema que estaba dándole por mucho tiempo la posibilidad de escribir esta experiencia, que creo que para mí era necesario hacerlo, porque la experiencia, al escribirla, también me iba a permitir a mí soltar los demonios y abrir las puertas para que todo este cuento pudiera aflorar, sin filtros, sin tapaderas, sin palabras lindas, de una manera muy real, cruda, con momentos también alegres, como lo tiene todo en la vida uno. Nada es negro y blanco, también hay grises, también hay colores. Y el libro finalmente se logra hacer. Hubo durante ese proceso de 2 años un tiempo en esos 2 años en la cual obviamente hubo algunos intermedios donde no pude continuar con la lectura porque estaba con razones de trabajo, en otros lo retomé con mucha intensidad, después lo detuve, pero fueron 2 años. Y después de terminar lo que fue como un parto, se produjo un periodo que yo me autoimpuse, que lo había leído de otros autores. Me tomé, porque lo terminé de escribir, a días del mes de octubre del 2022.
Y desde esa fecha hasta el mes de marzo del 2022, 23, 22, 23, retomo de nuevo el tema porque el libro lo dejé encapsulado, guardado, contenido, sin volverlo a leer de nuevo. Y ahí inicio contactos. Aquí tengo que hacer un reconocimiento porque quien también está a cargo de esta maravillosa compañía que está acá atrás, lo tengo que decir, Danco, me recomendó a un editor que felizmente con él llegué a un acuerdo. Le hago el reconocimiento, Ariel Cruz Pizarro, que fue el que me hizo la corrección estilística del libro y la corrección de edición de estilo, principalmente para poder llevar a cabo el proyecto del libro que finalmente se concreta reuniendo los recursos y se publica finalmente en abril del año 2024, que fue el año pasado, donde hice una edición pequeña de números que permitieron poder hacer una primera exploración en este proyecto que a lo mejor puede ser el proyecto de mi vida de aquí a los años venideros, porque les debo confesar ahora, que lo quería dejar para el final, no creo que sea el primero. Me han hablado de que debería ser una trilogía y creo que ya partimos con el primero. Ya se rompió la timidez, se rompió, a ver, vale, que tímido no tengo nada. Vienen proyectos con 2 más que ya están dando vueltas en la cabeza y que lo he postergado, pero viene el segundo libro que obviamente va a hablar de una temática distinta, que también otro camarada de armas, donde estuve en la escuela militar, me dijo, oye Pedro, tú hablaste en este libro de tu experiencia como cuidador de tu madre. Te toca ahora escribir desde tu plano personal, de tu experiencia, que tienes mucha historia. Te toca a ti ahora. Hazlo, atrévete. Y me quedo dando vueltas, sí, ok. Porque me atrae mucho más como escritor escribir en primera persona, con historias concretas, reales, comprobables, que la novela. No me quiero disfrazar, no me quiero esconder en la novela. Hay otros escritores que escriben lo que le llaman la mixtura. Escriben primero en primera persona y después cuando se encuentran comprometidos con algo que es muy emocional y fuerte, hablan como en tercera persona. Era como cuando el jugador de fútbol famoso Carlos Caselli decía, bueno, oye, Carlos Caselli dijo que el partido con la Universidad de Chile fue vibrante. Habló Carlos Caselli. Y era Carlos Caselli, pero hablaba en tercera persona, separaba esa persona, él, Carlos Caselli, ser humano, padre, del Carlos Caselli, el profesional, el hombre público. No me gusta eso a mí, en el caso mío personal. Prefiero hacer una situación en lo que cuando uno escribe sea un testimonio en la cual uno se pueda sentir identificado, como diciendo, pucha, a esta persona le pasó esto, yo también estoy viviendo algo similar. Estoy viviendo algo parecido, siento empatía por esta persona, siento que me conecto con esta persona, siento que no estoy solo. Me adelanté bastante a lo que tenía que hacer, pero creo que para hacer la primera etapa de este primer podcast lo quería poner como refrendado. ¿En qué sentido? El hecho de escribir, y en particular en esta materia, que no es fácil de hablarla, fácil de poder tratarla, sobre todo en particular en nuestra sociedad, en Chile, en nuestro país, donde el tema de las enfermedades de depresión no son tratadas con la altura de mira que debieran ser. Incluso en algunos casos se ocupa la burla, la mufa. Incluso hoy yo escucho con espanto, que es peor de que le saquen la madre a uno, que de repente en una conversación casi informal, comiéndose un asado en la casa, uy, estás bipolar. Y en ese grupo de personas hay alguien que puede a lo mejor tener esa condición que no la saben otras personas y le está produciendo un impacto enorme, haciéndose quizás el simpático. Y lo bipolar no es tan atractivo cuando se dice de manera inapropiada, en forma incluso a veces despectiva, sin conocer en profundidad lo que significa, en este caso, la depresión o el trastorno afectivo bipolar hoy. Bueno, para hacer el primer intento de atraer la atención de ustedes, que este es el primero, espero que logre captar la atención de ustedes. Van a venir otros en los cuales voy a ir mencionando un poco cómo transcurrió este proceso, qué significó este proceso, a dónde me llevó este proceso, dónde estoy actualmente y dónde quiero ir con este proceso de haber escrito este libro y que en particular significó para mí un tremendo orgullo en lo personal haberlo realizado. Pero no es suficiente, creo que tengo más ganas, tengo más hambre de poder continuar con el espíritu de este proyecto para poder seguir trabajando. Les doy las gracias por su atención, les doy las gracias por su tiempo y por haberme permitido haberme dirigido a ustedes hoy en esta primera, para mí, experiencia en forma independiente, solo conmigo mismo,
y mostrarles lo que significa este libro. Vienen otros podcasts, esperemos que sean tan entretenidos como este o menos aburridos para poder capturar su atención. Muchas gracias, estamos en contacto. Que Dios los bendiga.